En esta primera parte, empezaremos dando un contexto y análisis sociocultural del hinduismo para que podamos entender de dónde vienen varios conceptos y sobre qué se construyen. Junto con estos textos complementarios como lo son conceptos del hinduismo y breve historia del hinduismo. Después de analizar este cronograma nos centraremos en la tradición hinduista principalmente, aunque naturalmente se incluirán textos del jainismo y budismo. Primero analizaremos el contexto histórico-filosófico, siguiendo el cronograma del pensamiento indio del Dr. Ernesto Castro en sus lecturas de la historia sociológica de la filosofía de Randall Collins. Vemos tres momentos clave en la transformación del paradigma filosófico dentro de las tradiciones hinduistas, empezando con los ritos y tradiciones brahmaístas o rituales de los brahmanas purohit, ya que es importante destacar que el general de las tradiciones de la India siguen una praxis en la que los postulados teológicos o filosóficos son axiomáticamente determinantes en la sociedad, como señaló Gaston Laurent Courdoux en su Meurs et Coutumes. Pasando a las tradiciones de las 6 escuelas darsanas, Vedanta, Yoga, Esquia, MMS, Jaya, Vayeika. Durante la dinastía Gupta es Murgia. Pasando a la fundación del sultanato Delhi junto a la influencia de los musulmanes y mundo islámico con las escuelas Vedanta, Advaita, Dvaita, Vedaveda, Visishtadvaita, Tattvavada, Subadvaita, Agstya-veda Aveda. Praxis brahmanal y ritualidad védica. El punto de partida es la centralidad de los ritos y las tradiciones brahmanales, purohita, en los que los postulados teológicos se encarnan como normas axiomáticas que articulan la vida social. Tal como señalaba Gaston Laurent Courdoux en Meurs et Coutumes, la praxis sacrificial, yajna, y la recitación de los mantras no solo reproducen el cosmos mítico, sino que establecen el tejido normativo que sostiene el orden, ta. En este estadio, la autoridad del Brahmana no se basa tanto en la especulación intelectual como en el dominio de los rituales y las fórmulas litúrgicas que garantizan la armonía cósmica y social. El chamán, por ponerlo en términos occidentales, que tiene el papel de conectar con las fuerzas divinas al grupo, es un brahmana, el cual tiene la capacidad de decidir el destino o casta a donde pertenecerá un miembro de la tribu, usando el sistema de reencarnación del karma y dharma. Sistematización filosófica durante el imperio Gupta. Con la consolidación del poder Gupta, siglos IV BC, asistimos al florecimiento de las 6 dharanas clásicas: Nirya, lógica y epistemología; Vayeika, categorías ontológicas; Esquia, dualismo purua prakti; Yoga, práctica meditativa basada en Patanjali; MMS, exégesis ritual védica; Vedanta, interpretación de los Upanishads. Bajo el mecenazgo Gupta, estos sistemas se formalizaron en comentarios y protocolos argumentativos que buscaban fundamentar, desde la razón y el discurso, las intuiciones rituales previas. Brahma todavía conservaban un rol cosmogónico, pero empezaba a destacarse la idea de moksha, liberación, como meta última, planteada ya en los Upanishads. Intercambio cultural en el sultanato de Delhi y renovaciones védicas. A partir del siglo XII, la llegada del sultanato de Delhi introduce un intenso diálogo entre pensamiento islámico e hinduismo. En este contexto surgen nuevas exégesis védicas que redefinen el nexo entre lo personal y lo impersonal. Advaita, non-dualismo absoluto de Akarya; Vidvaita, dualismo cualificado de Renuja; Dvaita, dualismo teísta de Madhva; Vedveda, Tattvada, Udvaita, Asintya Vedveda, etc. Estas corrientes incorporan nociones teológicas cercanas al monoteísmo islámico, como la unicidad divina, Tao, pero matizadas según la tradición védica. El resultado fue una profusa literatura de comentario, vía y debate público en los matas, monasterios, vayavas, donde se terminológica y hermenéuticamente reinterpretaron los Veda y los Pura a la luz de las nuevas influencias. El Valle del Indo y la civilización Harappa, c. 3300-1900 AC. Durante el Neolítico tardío y la Edad del Bronce temprana, florecieron los asentamientos del Valle del río Indo, en el área que hoy ocupan Pakistán y el noroeste de la India.
La fase madura de la civilización Harappa, c. 2600-1900 AC, se caracteriza por ciudades planificadas en cuadrícula, viviendas de ladrillo cocido y un avanzado sistema de drenaje subterráneo. Mohenjo-Daro, uno de sus centros más destacados, contaba con un amplio gran baño, posiblemente de uso ritual y zonas residenciales con acceso a agua corriente. Aunque su escritura, el escrito del Indo, aún no ha sido descifrada, la uniformidad de su urbanismo y sus sellos sugieren una administración centralizada comparable en sofisticación a la de Mesopotamia. Migraciones indo-arias y período védico, c. 2600 AC, entre k. 2000 y 1500 AC, varias oleadas de pueblos de habla indoeuropea, a quienes hoy llamamos indoarios, entraron en el subcontinente por el noroeste, tras una serie de sequías en Asia Central. Estos grupos, originalmente seminómadas y ganaderos, introdujeron herramientas y armas de bronce y se asentaron en comunidades tribales. Con el tiempo, sus ritos y fórmulas religiosas se fijaron en el Rigveda, compuesto probablemente entre 1700 y 1100 AC. La fusión cultural con las poblaciones autóctonas dio lugar al tejido social y religioso que conocemos como período védico. Parte de la población original se desplazó hacia el sur, donde florecieron las culturas protodrávidas, antecesoras de las familias lingüísticas Tamil, Kannada y Telugu. Lenguas, escrituras y literatura religiosa. Sánscrito védico BS. Sánscrito clásico. Los himnos del Veda se conservan en sánscrito védico, lengua sacrificial del rito yajna. Más tarde, hacia el siglo V AC, Pliny sistematizó la gramática del sánscrito clásico, que devino en vehículo literario, filosófico y litúrgico de larga vigencia. Praktis y Prakrits. Paralelamente existían dialectos prakrita, lenguas vernáculas de uso cotidiano, de los cuales el Pli se convirtió en lengua canónica budista, siglos BY y AC. Otras variedades Prakrit dieron origen a las lenguas modernas índicas, hindi, urdu, bengalí. Alfabetos. El Brahmi, quizá adaptado de escrituras semíticas a fines del primer milenio AC, es el antecesor de la mayoría de los alfabetos del subcontinente. De él derivó el Gupta, siglos IV BC, y, posteriormente, el Nagar-de-Bangar, sistema empleado hoy para sánscrito e hindi. Composición de los 4 Vedas. La tradición védica genera 4 grandes colecciones. Veda, himnos a los dioses. Yajurveda, fórmulas rituales. Esmaveda, cantorías rituales. Atharvaveda, encantamientos y saberes domésticos. Cada Veda reúne tanto el texto K negro, fijado, como comentarios KH ramas, y constituye la base de las prácticas brahmanales que, según la tradición, garantizan el orden cósmico, Ta. Aunque carecemos de inscripciones Harappa descifradas ni relatos autóctonos prevédicos, la arqueología confirma un alto nivel técnico y organizativo en el Valle del Indo. El período védico, a su vez, aparece en los himnos como una sociedad ya estratificada y ritualizada. La evolución de las lenguas y las escrituras refleja la transición de una cultura del rito hacia una civilización literaria, capaz de preservar sus saberes en gramáticas, epics y filosofía, hasta nuestros días. A continuación veremos un resumen rápido de la composición de cada universo material en su totalidad. Brahman, Brahma-Jyoti, Goloka Vrindavan, Krishna, Balarama, Vaikunta, Narayana, Lakshmi, Mahavishnu, océano causal, emanación de universos físicos Garbhodakasaya y Vishnu, unidad de creación, Brahma, universos materiales, planetas superiores, Satya Svarga, planeta medio, Buloka, Bhuvar. Planetas inferiores, Patala, ciclos de Manvantaras, Manus y deidades custodias. Para empezar, vamos a analizar la composición del sistema filosófico de la escuela Samkhya, como la primera y más antigua de estas tradiciones. Composición de la filosofía / teorías Samkhya. Aunque conocemos de forma razonablemente clara la historia y la literatura del Skya, los detalles precisos del sistema como sistema filosófico completo no están del todo claros. Parece que hubo una ruptura en la tradición textual del Skya en un momento temprano.
A partir de la Esquia Crit de Baraka, que data del siglo IV b después de Cristo, lo que tenemos son resúmenes y extractos, y muchos de los comentaristas posteriores parecen estar casi tan perdidos en la interpretación del sistema como lo estamos hoy en día los estudiosos modernos. Esto es especialmente desafortunado porque las evidencias sugieren que el Esquia fue uno de los sistemas filosóficos más antiguos y fundacionales de la India, comparable en su importancia a las primeras corrientes presocráticas en Grecia, como el pitagorismo. Su influencia es profunda y abarca no solo la filosofía, sino también la medicina, el derecho, la política, la mitología, la cosmología, la teología y la literatura devocional del sur de Asia. En otras palabras, el Esquia está en la raíz de gran parte del pensamiento científico y filosófico indio, siendo una especie de hermano mayor de otras escuelas como el budismo, el jainismo, el yoga, el nidya, el valleika o el MMS. Aunque algunas ideas filosóficas características del Esquia son aún conocidas. Por ejemplo, el dualismo entre conciencia, purva, y materia, prakti, la teoría de los tres guas, sattva, rajas y tamas, la doctrina del efecto preexistente en la causa, sakriyabda, o la pluralidad de almas, purvas. Lo que nos falta es una visión más completa del marco especulativo del que estas ideas surgieron. Además, hay dudas sobre si estas nociones fueron realmente centrales en el Esquia original o si se volvieron importantes solo en las interpretaciones posteriores. En otras palabras, muchos de los comentaristas antiguos y medievales, influenciados por escuelas como el Nidya, lógica, el Vedanta, metafísica, o el budismo, leyeron el Esquia desde sus propias agendas filosóficas, más que desde la intención original del sistema. No estaban interesados, o simplemente desconocían, el núcleo especulativo propio del Esquia. Esto hace que la reconstrucción de su sistema original sea una tarea creativa, arriesgada pero necesaria, como señaló el filósofo indio Bhattacharya. Bhattacharya comenta que gran parte de la literatura del Esquia se ha perdido y que no existe una línea continua de transmisión desde la época antigua hasta la era de los comentaristas. En los pocos textos sistemáticos que tenemos, vemos apenas una imagen borrosa de lo que debió ser un gran sistema de metafísica especulativa. Interpretar el Esquia, por tanto, no es solo traducir ideas antiguas a categorías modernas, como se puede hacer con otras escuelas más bien conservadas, sino que requiere llenar huecos desde la imaginación filosófica. Es un ejercicio riesgoso, pero necesario si se desea realmente comprender al Esquia como un sistema de pensamiento completo. Y, más aún, es una tarea fascinante, porque el Esquia es una filosofía audaz, estructurada y profunda. Al tener como preguntas básicas los límites de las propiedades holistas de la realidad como lo pueden ser el Purusha y Prakriti. Así, el Esquia, en tanto sistema, representa una especie de vacío intelectual en nuestro entendimiento de los orígenes del pensamiento filosófico sistemático en la India. Es un rompecabezas filosófico que, si se lograra siquiera descifrar parcialmente, podría ofrecer nuevas perspectivas muy valiosas no solo para historiadores de la filosofía, sino también para historiadores culturales y filósofos contemporáneos. Para el historiador de la cultura, una comprensión más completa del Esquia podría ayudar a interpretar mejor los sistemas simbólicos complejos que subyacen a tantas formas de arte, religión, ley y medicina tradicionales en la India. Para el historiador de la filosofía, reconstruir el Esquia puede arrojar luz sobre los conceptos arcaicos y los valores primitivos que dieron origen a los primeros sistemas filosóficos. Y para el filósofo puro, el Esquia ofrece un conjunto de intuiciones filosóficas primordiales sobre el ser, el no ser, el cambio, la causalidad, que recuerdan a las reflexiones de pensadores occidentales como Heidegger cuando explora el pensamiento presocrático. Después de haber realizado una extensa labor histórica posible sobre el Esquia, es decir, tras leer todos los textos que han sobrevivido y estudiar las críticas que otros sistemas filosóficos han dirigido contra él, uno apenas logra alcanzar lo que el filósofo indio Bhattacharya describió como una visión nebulosa de un gran sistema de metafísica especulativa.
Para clarificar esta visión, el intérprete debe realizar lo que Bhattacharya llama un esfuerzo constructivo, que no consiste en inventar conceptos o proyectar arbitrariamente ideas modernas sobre los textos antiguos, sino en buscar relaciones posibles entre los conceptos, conexiones implícitas y perspectivas interpretativas que, aunque no estén claramente articuladas en los textos, permitan reconstruir el sistema de forma coherente. Ciertos textos ofrecen avances en esa dirección. Por ejemplo, el tratado Yuktipik, un comentario extenso y anónimo sobre la Skya Creek, proporciona interpretaciones más amplias del sistema, en contraste con la Creek misma y sus comentarios más conservadores. Del mismo modo, Baba Gaya, en su obra Tattvayatrityadpana, y Vijñanabhiku, en su Skya Pravakanabhya, también realizan este tipo de reconstrucción activa, aunque con una tendencia a reinterpretar el Skya desde una perspectiva vedántica, lo que, según el autor del texto, podría distorsionar su espíritu original. Sin embargo, estos trabajos ofrecen claves valiosas sobre cómo se entendía y se articulaba el sistema dentro de la tradición filosófica india, y también advierten de los riesgos de proyectar prejuicios, realizar polémicas exageradas o incurrir en anacronismos. En el ámbito moderno, se identifican 4 enfoques principales para reconstruir el sistema del Skya, cada uno con una visión distinta. Richard Garbe interpreta el Skya como una antigua filosofía natural, muy unificada y coherente, que probablemente fue creada por una sola mente, como Kapila o Paññāika. Garbe rechaza la distinción entre Skya preclásico y posclásico. Para él hay un solo sistema antiguo, y todos los textos disponibles pueden usarse para reconstruirlo como una totalidad. Surendranath Dasgupta, en cambio, parte del extremo opuesto. Considera que los textos antiguos de Skya y Yoga son oscuros y difíciles de interpretar, y que solo con Vijñanabhiku, siglo XIV, se logra una presentación clara y articulada del sistema. Por tanto, Dasgupta reconstruye el Skya a través de la lente de este autor medieval, aceptando en gran parte su interpretación vedántica. Erich Frauenhäller, influido por las críticas de Hermann Oldenburg contra Garbe, enfoca el Skya desde la historia de la epistemología india. Sostiene que el sistema surgió en torno a Paññāika, con fundamentos epistemológicos provistos por figuras como Bragaya y Vindhyāpsin, y que la Skya Creek de Baraka no representa adecuadamente esta etapa fundacional. Frauenhäller confía más en el Yuktipik y en los Puras para reconstruir el Skya cosmológico y gnoseológico original. K.S. Bhattacharya ve el Skya como una filosofía del sujeto, profundamente introspectiva y basada en la especulación libre. Para él, comprender el sistema exige una participación activa e imaginativa del intérprete. Si bien también utiliza a Vijñanabhiku como fuente, lo hace con mayor espíritu crítico que Dasgupta. Estas interpretaciones implican un enfoque constructivo, pero también reflejan visiones muy divergentes entre sí. A diferencia de lo que suele suceder en la historia de la filosofía, donde las interpretaciones académicas tienden a converger con el tiempo, en el caso del Skya no se ha alcanzado un consenso. Por ejemplo, la visión de Garbe como filosofía natural no puede conciliarse fácilmente con la perspectiva epistemológica de Frauenhäller. La reconstrucción de Bhattacharya como sistema especulativo e introspectivo no se parece ni a la de Garbe ni a la de Frauenhäller. Dasgupta y Bhattacharya se acercan más entre sí, pues ambos dependen de Vijñanabhiku, pero incluso aquí hay diferencias. Dasgupta destaca la teoría de los Guas como el núcleo explicativo del sistema, mientras que Bhattacharya subraya su orientación hacia la libertad espiritual mediante la reflexión subjetiva. En lugar de centrarse en el desarrollo histórico o en las comparaciones con otras escuelas como el Vedanta, el budismo o el Vayeika, este enfoque intenta presentar el Skya como un sistema total, funcional, sincrónico y paradigmático, es decir, como un entramado coherente de conceptos que forma una estructura interna de pensamiento y acción, algo que Wittgenstein podría llamar un sistema de vida, forma de vida o lenguaje completo de comunicación humana.
Este enfoque reconoce que el Skya, a diferencia de otras escuelas de la India, no participó intensamente en debates polémicos con otras corrientes ni mostró mucho interés por su propia historia textual. Por eso, el método sincrónico, que analiza el sistema en sí, tal como se presenta en un momento dado, sin centrarse tanto en su evolución o en su comparación con otros sistemas, puede reflejar de forma más fiel el estilo auténtico del filosofar Skya. Principios independientes, no generados. Purua, conciencia pura, el testigo pasivo, eterno e inmutable. Prakti, na prakti, materia primordial, dinámica, generadora de todo lo manifestado. Principios generados y generativos, emergen de Prakti y generan otros principios. Buddhima, intelecto universal, produce discriminación y discernimiento. Akra, egoidad, el sentido de individualidad. Manas, mente, instrumento de coordinación sensorial y acción. 6-10. Indriyas cognitivos, budndriyas, órganos de percepción. Oído, rotra. Tacto, dvak. Vista, kakus. Gusto, rasana. Olfato, gra. 11-15. Indriyas activos, karmendriyas, órganos de acción. Habla, pk. Manos, pi. Pies, gda. Órgano excretor, piu. Órgano sexual, upasta. 16-20. Tantras, elementos sutiles, esencias genéricas que permiten la experiencia sensorial. Sonido, abda. Tacto, espara. Forma / color, reta. Sabor, rasa. Olor, ganda. 21-25. Maptas, elementos groseros, elementos físicos perceptibles. Éter / espacio, K. Aire, view. Fuego, tejas. Agua, at. Tierra, tif. Solo Purua y Prakti son independientes, eternos, sin partes ni causas. Su encuentro no implica interacción directa, pero la mera presencia de Purua activa Prakti, iniciando la manifestación. De Prakti emergen los restantes 23 tattvas, en un proceso escalonado. Buddhi surge primero y genera Akra. Akra da lugar a la mente, manas, a los sentidos, a los órganos de acción y a los tantras. Los tantras dan lugar a los maptas, el mundo físico. ¿Qué son los tantras? Los tantras son esencias sutiles, no perceptibles, pero necesarias para que exista la experiencia sensorial. Por ejemplo, el tantra de sonido no es un sonido en sí, sino la posibilidad universal de que haya sonidos. Esto se aplica también al tacto, forma, sabor y olor. Son principios materiales genéricos que hacen posible los sentidos. No deben confundirse con los órganos sensoriales, como el ojo o el oído, que son combinaciones físicas de los maptas. Los tantras son condiciones previas para que exista cualquier percepción, y por eso generan los elementos groseros. Derivación de los elementos groseros. Debates clásicos. No hay un consenso en la tradición sobre cómo los tantras generan los maptas. Se han propuesto varias teorías. Teoría de acumulación, Bragaya, según el Yuktit-Pik. Cada mapta se genera acumulando tantras anteriores. Éter sonido, aire sonido más tacto, fuego más forma, agua más sabor, tierra más olor. Teoría individual, Gaudabba. Cada tantra produce directamente su mapta correspondiente. Comentario chino. Cada tantra genera no solo un mapta, sino también el sentido correspondiente. Sonido genera éter y el oído. Es atractiva, pero mezcla capacidad sensorial con órgano físico, lo cual parece poco filosóficamente refinado. Comentarios del este asiático. Los tantras generan tanto maptas como todos los sentidos, 11 capacidades. Rechazado por la tradición clásica, como la de Bharata, quien mantiene que los tantras solo generan los maptas. Propiedades ontológicamente generativas / causales. 1. Purua, conciencia pura. No es generativo ni generado, na prakti na vikti. Es eterno, inmutable y testigo pasivo. No produce nada, ni ha sido producido. 2. Prakti, materia primordial. Es generativa pero no generada, prakti, avikti. Da origen a los demás principios, pero no es efecto de ninguno. 3. Buddhi. 4. Akra. 16-20. Tantras. Son generados y generativos, prakti-vikti.
Es decir, son efectos de Prakti, pero también causas de otros elementos. 5, 15, mente, sentidos y órganos de acción, y 21, 25, maptas, son solo generados, Vikti. No producen nada más. Son efectos finales de la evolución de la materia, conjunto de 3, órgano interno, Antakara. Estos 3 trabajan juntos para formar la conciencia reflexiva, que no solo abarca la experiencia presente, sino también memoria y anticipación. Compuesto por Buddhi, intelecto, discernimiento, Adhyavasya, Akra, ego, autoidentificación, Abhimna, manas, mente, intención, volición, Sakalpa. Conjunto de 10, órgano externo, Vyakara. Estos operan únicamente en la experiencia presente. Se encargan de la sensación inmediata, Lokantra, y de las acciones físicas básicas. Incluye 5 sentidos, oído, tacto, vista, gusto, olfato, 5 órganos de acción, habla, manos, pies, excreción, procreación, conjunto de 13, instrumento de experiencia, Trayodhakara. Formado por órgano interno, 3, Buddhi, Akra, manas, órgano externo, 10, sentidos más órganos de acción. Este conjunto completo es llamado también el linga o esencia, y se describe como el instrumento que capta, Ara, sostiene, Draya, e ilumina, Praka, la experiencia. Las 10 funciones externas son las puertas Dvra, de la percepción. Las 3 funciones internas son los porteros Briyas, que gestionan esas puertas. Conjunto de 17. Esto revela que, para el esquía, el ego, Ahamkara, no es solo una idea abstracta o psicológica, sino una estructura compuesta de facultades mentales, sensoriales y materiales. La autoidentificación está íntimamente conectada con las capacidades del cuerpo sutil. Así como, desde el 4 Akra hasta el 20 Tantras. Cuerpo sutil y transmigración. Conjunto de 18. Cuerpo sutil, Ligarra o Skmabarra. Incluye intelecto, ego, mente. 5 sentidos, 5 órganos de acción, 5 tantras, elementos sutiles. Este cuerpo sutil es desprendible del cuerpo físico, portador de la conciencia y el karma a través de múltiples nacimientos, vehículo de la reencarnación. El cuerpo físico, Stlabarra, es solo una forma temporal compuesta de los elementos groseros, maptas, y determinadas por la biología, como el semen y la sangre de los padres. Tipos de cuerpos físicos. Nacidos del útero, Jaryuja, humanos. Nacidos del huevo, Aja, aves, reptiles. Nacidos de la humedad, Svedaja, insectos. Nacidos de la tierra / planta, Udvija, plantas, hongos, Vas. Predisposiciones fundamentales del intelecto. El intelecto, Buddhi, no solo piensa, sino que también contiene tendencias profundas, Va, que determinan el curso vital de un ser. Conjunto de 8 predisposiciones naturales, Va. Estas 8 predisposiciones son llamadas causas eficientes Nimitta, porque guían el destino del alma en el ciclo de reencarnaciones. Dharma, tendencia al comportamiento virtuoso. Jnana, tendencia al conocimiento. Vairgya, desapego. Aivaya, poder / soberanía. Adharma, mal comportamiento. Ajna, ignorancia. Avairgya, apego. Anaivaya, impotencia. Cada predisposición da lugar a una dirección existencial. Estas tendencias son innatas, siddhika, pero pueden variar en intensidad dependiendo de las experiencias acumuladas a lo largo del proceso de transmigración. El cuerpo sutil, Ligarra, transporta este código psicoespiritual en cada encarnación. Ascenso espiritual, Riddha. Liberación final, Apavarga. Disolución en la materia, Praktilaya. Control creciente sobre la vida, Avigta. Descenso en la reencarnación, Hadas. Apego y esclavitud, Bandha. Más reencarnación, Sasra / Samudra. Pérdida de control y deterioro, Ta. Podemos identificar entonces distintos niveles o propiedades que componen esta cosmovisión, que realmente no escalan a un nivel o jerarquía, al ser propiedades o fenómenos ocurrentes en los distintos niveles de realidad, es que ninguno se ata a la dimensionalidad o tiempo, sino que pueden vagar y moverse en distintos planos.
La conciencia pura, purua, como testigo. La materia, prakti, como fuente de toda transformación. La mente y sentidos como instrumentos operativos del alma encarnada. Las tendencias internas como guías invisibles del karma y el destino. La estructura del alma como un cuerpo sutil, móvil, que atraviesa múltiples vidas y mundos. El Esquía, especialmente en los Kriks y textos comentados como el Yuktitpik, concibe una cosmogonía jerárquica tripartita, con 3 planos de existencia y experiencia. Nivel, nombre, significado. 1. Adidaiva, plano divino o celestial, seres cósmicos, deidades, sabios iluminados. 2. Adivita, mundo natural externo, objetos, elementos, naturaleza fenoménica. 3. Adidma, realidad interna y humana, mente, sentidos, cuerpo, experiencia subjetiva. La experiencia humana se sitúa en el centro de esta estructura, enfrentando las influencias tanto del cosmos como de la psique interior, y es en este contexto donde se manifiestan los 3 tipos de sufrimiento, Dukkhatraya, según SK 1 y 55. Aditmika, sufrimiento del cuerpo y la mente. Adibautika, sufrimiento causado por factores externos / naturaleza. Adidaivika, sufrimiento causado por fuerzas superiores, como el destino o seres cósmicos. El reino divino, Adidaiva, y sus formas. A diferencia de los planos humano y natural, el plano divino es más complejo y polifacético, apareciendo en varias formas según el texto comentado. Y los Madhma Puruas, grandes seres cósmicos, seres como Brahm, y Rayagarbha, Prajpati, poseen funciones cósmicas, Adikra. Tienen la capacidad de autogenerar cuerpos por voluntad pura, sin necesidad de nacimiento biológico. Y los sabios fundadores del Esquía, según el Yuktitpik, el sabio Kapila aparece al comienzo del ciclo cósmico ya dotado de virtudes como mérito, dharma, conocimiento, jnana, desapego, vairagya, poder, aivarya. Él transmite esta sabiduría a 6 grandes discípulos: Sanaka, Sanandana, Santana, Asuri, Bodhu y Pañikaika. Con Kapila, forman los 7 grandes sabios, Saktari, mencionados en versos tradicionales y por Gawabda. Y seres transmigratorios sutiles. Según el Yuktitpik, comentario sobre SK 43, los seres se clasifican por el tipo de predisposición, va, que portan, vaikta, modificada, almas comunes que reencarnan normalmente, prakta, poderosa por naturaleza, seres como los madhmas que pueden manifestar cuerpos a voluntad, siddhika, perfecta de origen, almas sutiles que transmigran entre planetas, constelaciones y estrellas. Los 6 modos míticos de reproducción divina, Asiddhi, el Yuktitpik menciona una cosmogonía antigua que explica cómo se reproducían los seres celestiales antes de la reproducción biológica. Manasiddhi, manifestación por simple voluntad. Kakusiddhi, manifestación por la mirada. Pekasiddhi, manifestación por el habla. Astasiddhi, manifestación por el tacto. Liganasiddhi, manifestación por el abrazo. Maitunasiddhi, reproducción sexual, el estado actual del sasra. Esto muestra un descenso progresivo desde una espiritualidad pura hacia una materialidad densa, reflejando cómo la voluntad divina degeneró en necesidad física a lo largo del tiempo cósmico. Lo que de hecho podemos desarrollar con las mencionadas ilusiones de este cosmos, ya que los maestros espirituales al sumergirse en un sentimiento oceánico terminan siendo seducidos por el cosmos. Esta manifestación de mi venerado amigo, que además ha hecho una ofrenda poética al ensalmo de esa ilusión, me deparó no pocas dificultades. Yo no puedo descubrir en mí mismo ese sentimiento oceánico. No es cómodo elaborar sentimientos en el crisol de la ciencia. Puede intentarse describir sus indicios fisiológicos. Donde esto no da resultado, me temo que el sentimiento oceánico habrá de hurtarse de semejante caracterización. No queda otro recurso que atenerse al contenido de representación que mejor se aparee asociativamente con tal sentimiento. Si he entendido bien a mi amigo, él quiere decir lo mismo que un original y muy excéntrico literato brinda como consuelo a su héroe frente a la muerte libremente elegida. De este mundo no podemos caernos.
o sea, un sentimiento de la atadura indisoluble, de la copertenencia con el todo del mundo exterior. Me inclinaría a afirmar que para mí ese sentimiento tiene más bien el carácter de una visión intelectual, no despojada por cierto de un tono afectivo, pero de la índole que tampoco falta en otros actos de pensamiento de parecido alcance. Freud nos explica la ilusión de este tipo de sentimiento oceánico, por lo que podemos entender que las almas al dividirse del cosmos, pero sentirse uno con este, crean una fijación por este sentimiento más allá de las sensaciones fisiológicas y de sensación trascendental. Incluso podemos ver más sobre esta lectura con el colega de Freud, Romain Rolland, quien refirió a este sentimiento oceánico en una carta a Freud el 5 de diciembre de 1927. Además de desarrollar a profundidad estas ideas en la Vie de Ramakrishna o la Vie de Vivekananda. Y previos a estos el propio Freud en El porvenir de una ilusión. Freud, obras completas. El malestar en la cultura, Strachey, J. ed. y trad. Freud, A. Collab. 1930-29. Correlación entre los planos y principios ontológicos. El texto también ofrece una correlación simbólica y funcional entre los planos divino, humano y material, especialmente en el Kramatpik, comentario tardío al Tattvasasa. El esquema es complejo, pero se puede resumir así: plano aditma, interno / humano. Asocia partes del cuerpo y facultades humanas con deidades. Parte interna, deidad asociada, intelecto, buddhi, brahm, ego, avakra, rudra, mente, manas, kandra, luna, oído, disi, tacto, viu, vista, ditya, sol, gusto, varua, olfato, tif, habla, agni, agarre, indra, caminar, vi, excreción, mitra, reproducción, prajpati, plano adipta, natural externo. Correlación con los objetos o actos perceptibles del mundo externo. Objeto percibido, acción relacionada, conocimiento, bodhavya, pensamiento, mantavya, voluntad, sakalpitavya, sonido, audible, tacto, tangible, imagen, visible, sabor, degustable, olor, olfateable, habla, expresable, agarre, manipulable, movimiento, desplazable, excreción, expulsable, sexualidad, placentero / unible. Este paralelismo sugiere que el cuerpo humano es una réplica microcósmica del orden cósmico, y que los planos del ser están interrelacionados. Lo humano refleja lo divino y lo natural. De forma que cada humano posee en sí una copia del cosmos en su totalidad, tanto como una parte de este mismo, así que en la infinidad de mundos existentes en el plano material, ya existe un orden jerárquico de infinitas dimensiones superiores, al haber solamente entre el plano grosero y el material una diferencia ontológica más allá de las dimensiones, espacio-tiempo, causalidad, etc., ya que las reglas del cosmos son los mismos dioses, no la dinámica que sigue su creación, puesto que ellos mismos son la creación en otra faceta de sí, viviendo solo como resultado de las funciones de los dioses dentro del cosmos. El esquía, tal como se reconstruye a través del Yuktitpik y otros comentarios, no es solo una filosofía racionalista ni una taxonomía ontológica, sino una cosmogonía profunda que explica la manifestación del universo en planos jerárquicos interrelacionados. Estos abarcan la realidad interna, mente, sentidos, emociones, el mundo externo, objetos, naturaleza, cuerpo, y el plano divino, deidades, arquetipos, sabios cósmicos. Estos niveles se reflejan mutuamente, y cada uno participa del ciclo de transmigración, sasra, a través de cuerpos físicos o sutiles, según el tipo de predisposición espiritual, va. Este conocimiento no solo tiene valor teórico, sino que guía al practicante hacia el discernimiento, viveka, entre purva y prakti, paso necesario para alcanzar la liberación final, kaivalya.
de forma que solamente la realidad interna ya atiende a una cantidad infinita de conciencias, psiques, deseos, pulsiones, etc. dentro de todos los seres conscientes, que de hecho como parte de muchas tradiciones se encuentran tesis animistas, es decir, que todo tiene vida barra alma, así que de holística las propiedades cósmicas de Brahman se transfieren a todo en la creación, representando cada ente un microcosmos. De forma que solamente en este plano existen infinitas dimensiones superiores o despertares del mundo anterior que es una ilusión. En cambio el mundo externo sirve como las propiedades ontológicas, es decir las que dan condición de posibilidad a la experiencia del mundo, no son esencias o entes vivos como tal, sino partes de los distintos dioses que encarnan los diversos planos barra dimensiones de la creación. En cambio el plano divino es el que da sustento de dichas propiedades cósmicas al cosmos, son los arquetipos o demiurgos del cosmos, los cuales pueden imponer el Dharma, es decir las leyes o axiomas que rigen todo en su respectivo universo, entendiendo universo como su dominio, ya que la mente, el olor, el tacto o el elemento del fuego. Estas propiedades son las cuales de forma axiomática pueden controlar gracias al Dharma. Plano divino, triple Aleph 1. Mundo externo, Aleph 1. Realidad interna, jerarquía de infinitas dimensiones superiores o Aleph 0. El mundo exterior es bastante más complejo y la composición cosmogónica como un orden jerárquico de conjuntos es mucho más compleja. Les dejaré las imágenes de la explicación sobre las funciones y propiedades de este conjunto, es decir, podrán ver a mayor profundidad porque le doy una jerarquía de triple Aleph 1 a los dioses arquetípicos para la tradición Samkhya. En cambio la realidad externa al servir como despertar de las ilusiones hasta llegar al Brahman, quien aparte de ser inmanente a conceptos como dimensión, materia, realidad física, etc. se explica como realidad última en cualquier tipo de ascendencia o despertar, tanto espiritual, mental, físico, dimensional, divino, etc. de forma que es posible que mediante la meditación y ritos, se ascienda a entidades o seres de propiedades superiores al mundo anterior, el cual es visto como ilusión. Este intercambio fue bidireccional. Así como escuelas hindúes discuten principios budistas, los Mahayana y Jaina absorbieron nociones védicas, por ejemplo de karma, rebirth, ética ascética, o incluso de Samkhya. El propio Ishvaraka menciona que el Skya inspiró a algunas escuelas budistas tempranas y el jainismo. Al final del período clásico, hasta el siglo XIV, la India había tejido un vasto tapiz intelectual donde sincretismos e influencias cruzadas eran la norma. Como señala Collins, las corrientes filosóficas emergen de controversias duraderas entre comunidades de eruditos. Así, figuras clave: Kapila, Patanjali, Grihuna, Akara, Remnuja, Baraka, Bhartrihari, entre otros, aparecen como nodos de esas redes, cada una en el lugar histórico preciso para vertebrar nuevos sistemas. El resultado es una narrativa continua en la que el hinduismo, el budismo y el jainismo se entrelazan, dando forma a la riqueza doctrinal india hasta la Baja Edad Media. Aunque es necesario acotar que esta es el reflejo de la primera y una de las tradiciones más ortodoxas del hinduismo, así que en nuestro caso indagaremos el mapa cósmico, pero tendremos como base la epistemología construida por los Samkhya sobre la composición y propiedades tanto de los planos, reinos, dimensiones, dioses, arquetipos y mundos. Ciclos de Manvantaras. Un Manvantara, del sánscrito Manvantara, intervalo de un Manu, es un gran ciclo cósmico presidido por un Manu, el arquetipo del ser humano y legislador primordial. En la cosmología hindú puránica, cada kalpa, día de Brahm, se divide en 14 manvantaras, y cada uno es gobernado por un Manu distinto y por ciertos devas custodios, los adityas, rishis y Indra de ese ciclo. Rig Veda 1, 13, 4. Agni, en tu más fácil carro, glorificado, trae aquí a los dioses. Manu te nombró sacerdote. Aquí se reconoce a Manu como el que instituyó el sacrificio, asignando a Agni el papel de Hot, sacerdote principal.
En la tradición védica, aquí el sacrificio conecta el cielo, Devas, la tierra, Mi, y los humanos, Manuya. Este acto fundacional refleja el comienzo de un nuevo Manvantara, donde el Manu establece las leyes, ritos y estructuras sociales religiosas para la humanidad de su época. Rig Veda 1, 31-17. Como antaño a Manus, Ayaiti, Agiras, así Agiras. Puro Agni. Ven tú a nuestra sala. Trae aquí a la hueste celestial y siéntalos aquí sobre la hierba sagrada, y ofréceles lo que aman. Se invoca una tradición ancestral, desde Manus hasta reyes míticos como Yaiti, para legitimar el presente. Esto sugiere la continuidad de Dharma y sacrificio a lo largo de los ciclos, Manvantaras, y reafirma el papel de Manu como transmisor del orden sagrado entre eras. Rig Veda 1, 96, 2. A la antigua llamada de Yuel por su sabiduría dio a toda esta progenie de hombres su ser, y, por luz refulgente, el cielo y las aguas. Los dioses poseyeron la riqueza, otorgando a Agni. Aquí se señala que desde los primeros tiempos, posiblemente refiriéndose a Vivasvan, el padre del Manu actual, se establece la humanidad. Los Manus son vistos como progenitores o arquetipos humanos, de donde descienden las diferentes razas y linajes, Gotras. Rig Veda 5, 29, 6. Cuando Magavan con el rayo derribó sus 9 y 90 castillos todos juntos, los Maruts, donde se reunieron, glorificaron a Indra. Vosotros con el himno Tup obstruisteis el cielo. Este verso refleja el poder de Indra y su rol como regente divino de la época, lo que cambia en cada Manvantara. En cada ciclo hay un Indra diferente, como también cambian los 7 sabios, Saktaris, y los Devas custodios. Rig Veda 6, 15, 2. A quien, bien dicho, el Blirgus estableció como amigo, a quien los hombres deben glorificar, flameando en lo alto del bosque. Como tal, amabilísimo, eres cada día ensalzado en laudes por Vitavia, oh tú, Dios maravilloso. Agni, Dios del fuego, permanece constante entre Manvantaras, como el mediador perpetuo entre los humanos y los dioses. Su rol como testigo del sacrificio y del Dharma lo convierte en un eje transtemporal. Es decir, como un eje que fluye dentro y más allá del tiempo mismo. Rig Veda 7, 2, 2. Con el sacrificio estos honraremos los hombres la majestad del santo Narasa, a estos los puros, los sapientísimos, los inspiradores del pensamiento. Dioses que gozan de ambas clases de nuestras oblaciones. Este himno honra a dioses como Narasa, relacionados con la transmisión del sacrificio. Los Devas participan del ciclo humano no solo como receptores, sino como custodios del orden del Manvantara. Rig Veda 8, 33. Como tal defiéndenos y socórrenos, con bendiciones háblanos. No nos apartes del camino de nuestros padres y de Manu en la lejanía. Aquí se alude a Manu como origen del camino recto, Dharma. El texto refleja una conciencia ancestral y cíclica, donde lo correcto se mide en función del modelo original dado por Manu. Rig Veda 10, 63, 7. Vosotros a quienes Manu, por 7 sacerdotes, con fuego encendido, ofreció la primera oblación con su corazón y alma, Boutsafeus, y Editias, haznos libres del miedo, y haznos caminos buenos y fáciles hacia la felicidad. Esta referencia completa la anterior, pues muestra a Manu como el primer oferente, apoyado por 7 Ots, probablemente los Saktaris, sabios míticos, marcando el inicio ritual del mundo humano, tal como se describe al comienzo de cada Manvantara. Además, se invoca a los Adityas, deidades solares que rigen el orden cósmico, para que otorguen paz, protección y un buen camino, reafirmando la conexión entre el ciclo humano y el orden cósmico. Cada Manvantara es una era o ciclo de creación y mantenimiento del cosmos dentro de un kalpa, un día de Brahm. En total, hay 14 Manvantaras por kalpa, y cada uno es regido por una estructura jerárquica compuesta por una tríada esencial: Manu, Vivasvata, Esbrosia, etc., el legislador primordial y modelo del ser humano ideal. Establece el Dharma, el orden social, y el sacrificio. Indra, distinto en cada Manvantara. Rey de los dioses, encargado del poder celeste y del equilibrio del cosmos. Saktaris, 7 sabios.
Marsi, Atri, etc., transmisores del conocimiento védico y supervisores del orden ritual en la tierra. Devas custodios, Adityas, Mitra, Varuga, etc., deidades solares y protectoras que ayudan a preservar el equilibrio cósmico. Rig Veda 1, 13, 4 y 10, 63, 7. Manu como instituyente del sacrificio y primer oferente a los dioses. En términos ontológicos, los manvantaras se basan en la interacción entre los niveles de la realidad manifestada, Vyakta, y la realidad primordial, Avyakta. El orden está estructurado así: realidad primordial, no manifestada / Avyakta. Prakti, materia primordial, fuente de todo lo manifestado. Purua, conciencia pura, testigo eterno y no implicado. Realidad manifestada, Tattvas. Mahatattva, intelecto cósmico. Akra, yo individual. Manas, Indriyas, Tantras, Mantas. En una genealogía cósmica o de los dioses, podríamos decir que Brahma crea a Vishnu, quien preserva la realidad, a través de los Manus. Mientras que Ivar Rudra transforma o disuelve. Himno 96, Vedic Hymnsto Agni, es B46. Agni es procreador de los hombres por la sabiduría de Yu. Une creación y conocimiento en la estructura óntica. Los manvantaras son eras cósmicas con la siguiente dinámica cíclica. Estructura del Kalpa. 1 Kalpa igual 1 día de Brahma es como 4,32 mil millones de años humanos. Cada kalpa se divide en 14 manvantaras. Cada manvantara es, como 306,72 millones de años. Entre manvantaras hay sandhis, intervalos crepusculares. Función cíclica. Inicio del manvantara. Un nuevo manu nace o es designado por Brahma. Se manifiestan los sattaris, un Indra y una corte de devas. Establecimiento del dharma, yajna, sacrificio, y las castas. Transmisión del conocimiento, Veda, por los sabios. Reinos humanos, animales y divinos interactúan. Crisis, adharma, caos, llévala, intervención divina, avatras, lo que crea una disolución parcial y da paso al siguiente manvantara. Este proceso y ciclo, aunque impresionante, apenas representa la base y parte más básica del cosmos. Los ciclos manvantaras que solo afectan a los planos inferiores y medios, al estar atados aún a la ilusión del tiempo, ya que incluso para una sombra de Brahman, toda la vida del universo pasa en el equivalente a 3 días de su eterna vida. De forma que el tiempo y espacio pasan a ser ilusiones para los planos superiores, incluidos los ciclos manvantaras, que solo nos indican que el tiempo de vida de los universos de la cosmovisión hinduista viven mucho más que lo que estiman los modelos de las teorías físicas actuales, de forma que el espacio-tiempo posee una mayor cardinalidad dentro de esta visión en comparación con el universo observable, dando a cada universo un nivel macroversal, incluso en los niveles inferiores y más groseros. 1. Entonces no era inexistente ni existía, no había reino del aire, ni cielo más allá. ¿Qué cubría, y dónde? ¿Y qué daba cobijo? Había agua, profundidad insondable de agua. 2. La muerte no existía entonces, ni había nada inmortal, no había ningún signo, divisor del día y de la noche. Aquella cosa única, sin aliento, respiraba por su propia naturaleza. Aparte de ella no había nada en absoluto. 3. Oscuridad había. Al principio oculto en la oscuridad todo era un caos indiscriminado. Todo lo que existía entonces era vacío y sin forma. Por el gran poder del calor nació esa unidad. 4. Después surgió el deseo en el principio, el deseo, semilla y germen primigenio del espíritu. Los sabios que buscaron con el pensamiento de su corazón descubrieron el parentesco de lo existente en lo no existente. 5. Transversalmente se extendía su línea divisoria. ¿Qué había entonces por encima de ella y qué por debajo? Había engendradores, había fuerzas poderosas, acción libre aquí y energía allá arriba. 6. ¿Quién sabe en verdad y quién puede declararlo aquí, de dónde nació y de dónde viene esta creación? Los dioses son posteriores a la producción de este mundo. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió por primera vez? 7.
el primer origen de esta creación, si lo formó todo o no lo formó, cuyo ojo controla este mundo en lo alto del cielo, él verdaderamente lo sabe, o tal vez no lo sabe. 1. El sacrificio extendido con hilos por todas partes, tendido por 100 ministros sagrados, esto tejen estos padres que hasta aquí han venido. Se sientan junto a la urdimbre y gritan, teje adelante, teje atrás. 2. El hombre lo extiende y el hombre lo desteje. Hasta esta bóveda del cielo lo ha hilado. Estas clavijas están sujetas a la sede del culto. Hicieron de los Esmaim sus lanzaderas de tejido. 3. Que eran la regla, el orden y el modelo. Que eran la defensa de madera y la mantequilla. Que eran el himno, el canto, la recitación, cuando al Dios rendían culto todas las deidades. 4. Estrechamente estaba Giat unido con Agni, y estrechamente Savitar combinado con Usni. Brillante con Uttas, Sonma se unió a Nustub. La voz de Vaspati por Brati fue ayudada. 5. Virj se adhirió a Barua y Mitra. Aquí Triup día a día fue la porción de Indra. Jagat entró en todos los dioses juntos. Así por este conocimiento los hombres fueron elevados a Is. 6. Así por este conocimiento los hombres fueron elevados a Is, cuando surgió el sacrificio antiguo, nuestros padres. Con el ojo de la mente pienso que contemplo a los que primero realizaron este culto sacrificial. 7. Ellos, que eran versados en rituales y métrica, en himnos y reglas, eran los 7 rulers / dioses divinos. Viendo el camino de los de antaño, los sabios han tomado las riendas como conductores de carros. Ananta Ea, Lord Sakara. Para empezar a hablar de la cosmogonía de la cosmovisión hindú, debemos conocer la figura de Ananta Sesa, ya que sirve como el final y fondo ilimitado del todo en el universo material, lo que ya corresponde con la realidad externa propuesta por los Samkhya, aunque en realidad la serpiente Ananta Sesa, al contener todo eso como la figura del vacío ilimitado que consumirá por completo ese cosmos material en algún momento, incluido los números infinitos e ilimitados de cosmos. Ya dejaría su nivel como Epsilon 1. En el Vishnu Pura, durante el episodio del batido del océano de leche, Samudra Mantana, se describe cómo los dioses y demonios utilizaron al monte Mandara como vara de batido y a la serpiente Vasuki, identificada con Ananta o Ea, como cuerda para obtener el néctar de la inmortalidad, Anta. Esta colaboración simboliza la función de Ea como soporte y facilitador en los procesos cósmicos. En las epopeyas, los dioses se aliaron con los demonios para obtener Amrita del mar de leche de Vishnu. El palo batidor era la montaña Mandara, y la cuerda batidora la serpiente Vasuka, Ananta o Shesa. Vishnu dijo, los demonios deben participar en el trabajo de batido, pero les impediré probar el Amrita, que debe guardarse solo para Indra y los dioses. En el Garuda Pura, se menciona a Ea como una de las encarnaciones de Vishnu. Se le describe como el soporte del universo, simbolizando la estabilidad y el orden cósmico. Aunque el texto se centra principalmente en rituales y aspectos esotéricos, reconoce la importancia de Ea en la estructura del cosmos. Lo que el orador desea inculcar en este verso es que para aquel que está en contacto con Brahma, el universo entero hasta la completa identidad con Brahma es tan contiguo como una ciruela en la palma de la mano. Cuando la chita es limpiada por el yoga, tal como se practica mediante dhyana, dharana y samadhis, entonces el universo perceptible le parece idéntico a sus propios sentidos. Las dos ciencias blancas a las que se hace referencia son Paravidya y Aparavidya, es decir, todos los conocimientos, incluido el de Brahma. Cuando llega la destrucción universal, aquellas personas que han logrado consumir completamente por el conocimiento sus cuerpos burdo, sutil y karana, entran siempre en Brahma. Todos sus sentidos, que tienen la acción como esencia y que no son idénticos a Brahma, se funden en él. Cuando llega el momento de la destrucción universal, aquellos jivas que han alcanzado la posición de devas y que tienen un remanente no agotado de los frutos de los actos para disfrutar o soportar, vuelven a aquellas etapas de la vida en el kalpa subsiguiente que habían sido suyas en el anterior. Esto se debe a la similitud de cada kalpa sucesivo con cada uno anterior.
Aquellos de nuevo cuyos actos, en el momento de la destrucción universal, se han agotado por el disfrute o la resistencia con respecto a sus frutos, cayendo del cielo, toman nacimiento entre los hombres, en el kalpa subsiguiente, porque sin el conocimiento uno no puede destruir sus actos ni siquiera en 100 kalpas. Todos los seres superiores de nuevo, dotados de poderes similares y formas similares, vuelven a sus destinos respectivos en una nueva creación después de una destrucción universal, ascendiendo y descendiendo precisamente de la misma manera que durante la creación que se disuelve. Aunque el Srimad Bhagavatam se centra principalmente en la adoración de la diosa, Dev, también reconoce a Ea como una manifestación de Vishnu. Se le describe como la serpiente infinita sobre la cual Vishnu reposa durante los períodos de disolución del universo, junto con su papel como consumidor, simbolizando la eternidad y el soporte cósmico. Anantaya se presenta como una entidad serpentina de múltiples cabezas que simboliza la infinitud y la estabilidad del cosmos. Su función principal es sostener el universo y servir de lecho a Vishnu durante los ciclos de creación y disolución. Un comentario sobre los Puranas dice: Anantasesa es una forma de Vishnu, el Espíritu Santo de la preservación, y un símbolo del universo, sobre el que se supone que duerme durante los intervalos de los días de Brahma. Las 7 cabezas de Sesa sostienen el universo, como punto final y consumidor de todos los universos que puedan existir, existieron o existirán, al ser el vacío último que contiene a todos los universos del hinduismo en su conjunto, ya que la serpiente Anantaya es independiente a cualquier creación o universo además de no seguir las reglas o ciclos de estos, al existir en un plano de realidad externo al de los universos materiales, Jadnanda. 1. Pero ahora indagaremos la composición del primer plano y más bajo de todo el mapa cosmogónico. El plano más humilde o el plano material es denominado en esta tradición como Jadnanda y se compone de los infinitos e interminables universos materiales creados de los poros de la piel de Karanodaka y Mavinu. Pero antes de avanzar, veremos superficialmente la composición del universo material para comprender lo extenso de uno solo de estos universos. Los planetas bajos e inframundos en el hinduismo, conocidos como Narakalokas, mundos infernales, y Tlalokas, mundos subterráneos, son regiones dentro del universo material mortal, donde las almas pueden descender como resultado del karma negativo o del apego a los placeres ilusorios. Lejos de ser solamente lugares físicos, estos planos existen como realidades sutiles o densificadas, definidas por su calidad vibracional y su cercanía o lejanía espiritual del absoluto, Brahman o Bhagavan. Dentro de esta estructura, el universo es entendido no solo como un espacio físico tridimensional, sino como una red multidimensional de existencia donde cada loka o plano vibra en una frecuencia distinta. El planeta Tierra, conocido como Brloka, ocupa un punto medio entre los reinos celestiales, Svargalokas, y los inframundos. En este plano, el alma encarnada, el ser humano, tiene la capacidad única de actuar con conciencia, tomar decisiones éticas y realizar prácticas espirituales, yajna, tapas, dharma, que le permitan ascender hacia planos superiores o, por el contrario, descender hacia reinos inferiores si se deja dominar por el ego, el deseo o la violencia. Cuando se habla de los habitantes de Jadnanda, una forma simbólica de referirse a los seres sumidos en el goce ilusorio, la ignorancia jada significa inerte o falto de conciencia, se alude a aquellas almas que, al dejarse llevar por placeres efímeros y desligarse de lo espiritual, son arrastradas por el karma a mundos inferiores tras la muerte. Estos mundos no son eternos ni punitivos en un sentido moralista, sino que funcionan como espacios de purificación donde las almas enfrentan las consecuencias de sus acciones, hasta agotar su karma negativo y estar listas para reencarnar o continuar su evolución. Los Tlalokas, tradicionalmente 7 en número, Atala, Vitala, Sutala, Taltala, Matala, Rastala y Tla, son regiones subterráneas que no deben ser confundidas con los infiernos, Narakas, aunque ambos se ubican por debajo del plano humano.
Los Tlas son descritos como extremadamente bellos y opulentos, habitados por Ngas, serpientes cósmicas, Gnavas, asuras, y otros seres con grandes poderes y conocimientos, pero que suelen estar más atados al ego y los sentidos que a la liberación espiritual. Por otro lado, los Narakalokas, infiernos, como Raurava, Skara, Roda, entre otros, son reinos de sufrimiento correspondientes a diversas formas de mal karma. Estos son gobernados por Yamarja, el dios de la muerte y juez supremo de las almas. A cada pecador se le asigna un infierno específico donde vivirá experiencias proporcionales a sus acciones, según las descripciones del Vishnupura, Gavatapura y Garudapura. Al culminar este proceso de expiación, el alma puede reencarnar en un nuevo cuerpo y retomar su camino kármico. En este contexto, el cosmos hindú no se entiende como una jerarquía lineal sino como una estructura dinámica, un samsara de planos interconectados, entre los cuales las almas transmigran. Las direcciones arriba y abajo son relativas, y se refieren más a la densidad del karma, la cualidad de la conciencia y el estado de proximidad al estado de moksha, liberación, que a un espacio físico. Por eso se dice que no se trata de distancias espaciales fijas, sino de estados de existencia, donde una misma alma, dependiendo de su vibración espiritual, puede habitar mundos sutiles o densos, luminosos o oscuros. La conciencia humana, dotada de discernimiento, viveka, y voluntad, iksh, se convierte así en la herramienta clave que permite al alma liberarse del ciclo de renacimientos y elevarse más allá de estos planos. En la medida en que el individuo se desapega del placer grosero, se orienta hacia la sabiduría, jnana, y practica el deber desinteresado, karma yoga, su vibración se eleva, lo que le permite sintonizar con planos superiores, incluso durante su vida terrenal. Por encima de estos mundos y el reino mortal o burloka, donde los humanos habitan materialmente y coexisten con las ilusiones del mundo. Los seres divinos, espirituales o de conciencia superior, representan distintos niveles de conciencia y espiritualidad. Estos mundos son mencionados en varios textos sagrados, incluyendo los Vedas, Upanishads, Puranas, el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Los 7 mundos superiores, Urdhvalokas, Varloka, es la región atmosférica que se extiende entre la Tierra y el Sol. Se considera el dominio de los Siddhas, Rakshasas y espíritus. Este mundo es mencionado en el Vishnupura y en el Bhagavad Gita como parte de los 14 lokas que componen el universo. Svargaloka, Indraloka, conocido como el cielo o paraíso, es gobernado por Indra y habitado por los Devas. Se describe en el Mahabharata y en los Puranas como un lugar de gran deleite y disfrute celestial. Maharloka es la morada de grandes sabios y santos. Según el Vishnupura, los habitantes de Maharloka permanecen allí durante un kalpa, un día de Brahma, y se trasladan a Janaloka al final del kalpa para evitar la disolución del mundo. Janaloka es el hogar de los rishis sabios como los 4 Kumaras. Este mundo es mencionado en los Puranas y en el Mahabharata como una esfera de alta espiritualidad y conocimiento. Tapoloka, habitado por seres altamente iluminados y dedicados a la meditación y la penitencia. Se menciona en los Puranas como un lugar donde residen los Vaibrajas, seres inmortales y puros. Sakyaloka, Brahmaloka, es la morada de Brahma y Saraswati. Descrito en los Puranas y Upanishads como el plano más alto de existencia, donde los habitantes no experimentan muerte ni sufrimiento. Kala es una medida del tiempo. La primera mención del tiempo se registra en detalle en el Atharva Veda. Ahora viendo la naturaleza del tiempo desde las perspectivas cuántica, matemática, filosófica y espiritual. El Atharva Veda, en sus Skanda 19 y Suktas 53, 54, ofrece profundas meditaciones sobre la esencia del tiempo, elaborando una narración cautivadora. Al adentrarse en la sabiduría milenaria de los Vedas, uno se ve arrastrado a una intrincada danza con el tiempo, un concepto bellamente articulado pero enigmático por naturaleza. Traducción literal. Kala, o el tiempo, es un caballo que lleva 7 rayos, una entidad de 1000 ojos, sin edad, rebosante de abundante vigor. Los sabios buscan continuamente ascenderlo.
Sus ruedas son el cosmos entero, que contiene todos los mundos. El sutta comienza con la naturaleza perpetua del tiempo e insinúa la existencia de múltiples universos. Recordemos que todos los textos antiguos se escribieron con metáforas y mucha personificación. Así que, metafóricamente, este verso, visto a través de la lente del tiempo, pinta una imagen notable de su naturaleza perpetua y omnipresente. El caballo negro de 7 rayos significa la marcha implacable del tiempo, y sus 7 rayos representan diversos caminos hacia posibles realidades alternativas. El tiempo, descrito como de 1000 ojos y sin edad, es un observador eterno, sin las limitaciones de la mortalidad e incesantemente proliferante a través de múltiples universos. Los sabios poetas encarnan a las entidades conscientes que navegan por el paisaje del tiempo, esforzándose por comprender sus complejidades. Sus ruedas contemplan todos los mundos, encierra la noción de que cada rotación de las ruedas del tiempo da origen a innumerables universos, cada uno de ellos testimonio de su incesante movimiento cíclico. Podemos interpretar este verso como un profundo testimonio de la infinita expansividad del tiempo, de su papel en la generación de múltiples realidades y de nuestra incesante búsqueda por descifrar su enigmática naturaleza. Traducción literal. El tiempo, portador de las 7 ruedas, tiene 7 naves y un eje inmortal. Ha engendrado todos estos mundos diferentes. El tiempo avanza, considerado el primero entre las deidades. El verso 2 alude a la entropía y a la flecha del tiempo. En este verso, el tiempo se simboliza como un cuadriguero que conduce 7 ruedas, que pueden representar épocas, dimensiones o universos. Cada rueda, anclada en el ombligo, alude al concepto hindú del ombligo cósmico, Navi, que significa el lugar de nacimiento del universo. Esta fuerza siempre impulsora del tiempo, la deidad primigenia, da a luz incesantemente diversos mundos a partir de la esencia eterna de su ombligo cósmico, ilustrando la naturaleza infinita y cíclica de la existencia. Traducción literal. El tiempo está colocado en la olla llena, cosmos. Lo observamos desde varias perspectivas. Ha producido todos estos mundos diferentes. El tiempo, dicen, está situado en el cielo más alto. Este es el verso más importante, desde la perspectiva de la teoría general de la relatividad y la física cuántica. En este verso, el tiempo es representado como sosteniendo una olla llena Purna Kumbho. La olla no se vacía en el presente, sino que se mantiene tal cual. Esto representa un universo de bloques dinámico, en contraposición al universo de bloques rígido, donde el tiempo es continuo, y el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. No se trata de un bloque rígido e inamovible, sino de una entidad viva y cambiante, como una olla llena de agua que gira. Nuestra experiencia del tiempo, en la que percibimos el momento presente mientras vivimos en él, es solo una perspectiva en este universo de bloques dinámicos. El pasado y el futuro, aunque no sean directamente observables para nosotros, son tan reales como el presente y todos coexisten dentro de la olla llena del tiempo. Este verso también destaca la naturaleza relativa del tiempo en múltiples universos o marcos de referencia. Cada universo dentro de la olla llena puede tener un flujo de tiempo único, una ondulación única en la superficie de este océano cósmico. El tiempo, en su mando supremo, gobierna estas miríadas de perspectivas, manteniendo el flujo dentro de este dinámico universo en bloque. En esencia, el verso presenta una vívida imagen de un universo en el que el tiempo no es una corriente rígida y lineal, sino un mar vibrante y dinámico, en el que el pasado, el presente y el futuro coexisten a la vez, y su interacción da forma a las realidades de múltiples universos. Traducción literal. Solo ella sostuvo todos los mundos, y solo ella los rodea. Se convirtió en el Padre, pero es el Hijo de estos mundos. Por lo tanto, en verdad, no hay energía más grande que ella. Este verso explora la naturaleza paradójica del tiempo como creador y como creación, como padre y como hijo del universo, y subraya la interconexión y la interdependencia de los acontecimientos cósmicos.
el tiempo es visto como el poder supremo, sin rival por ninguna otra fuerza, destacando su papel crucial en la estructura, función y existencia misma del universo. Nos invita a concebir el tiempo como un concepto metafísico que supera la comprensión humana convencional del pasado, el presente y el futuro. Traducción literal. Dentro del tiempo está la mente, dentro del tiempo está la respiración, dentro del tiempo están todos los nombres reunidos. Por el tiempo, todos estos seres se regocijan al llegar. Nuestro entendimiento, aprendizaje y evolución intelectual, el ciclo de vida y muerte del multiverso, está gobernado y contenido dentro del tiempo. Todas nuestras acciones, tanto buenas como malas, están reunidas en el tejido del tiempo. Este verso me resulta un poco difícil de entender. Me pregunto si afirma que el tiempo lo gobierna todo y también contiene en su interior todo lo que gobierna. ¿Acaso el tejido del tiempo reúne las acciones? Si es así, entonces tenemos la voluntad de dejar una huella en el tejido del tiempo. Esto rompe el determinismo. Traducción literal. En el tiempo está la austeridad, en el tiempo está el mayor, en el tiempo está reunido el Brahman. En verdad, el tiempo es el Señor de todo, el Padre de Prajapati. Este verso afirma fundamentalmente que el tiempo es la última fuerza omnipresente. Ilustra que el tiempo gobierna el crecimiento personal y la sabiduría, en el tiempo está la austeridad, en el tiempo está el mayor, la realización divina, en el tiempo está el Brahman reunido, e incluso trasciende a la deidad de la creación, el tiempo es el Señor de todo, el Padre de Prajapati. En esencia, subraya el poder supremo, ilimitado y abarcador del tiempo. Hay indicios de voluntad divina salpicados en estos versos. ¿Significa esto que todos los caminos que uno puede tomar ya están predeterminados en todo el multiverso, pero con voluntad podemos influir en los caminos que se desarrollarán? Esto es decoherencia cuántica. La decoherencia cuántica es el proceso por el que un sistema cuántico pierde sus propiedades cuánticas debido a la interacción con el entorno, lo que le lleva a comportarse de forma más clásica. Esencialmente, describe como la superposición de estados de un sistema, donde todos los caminos posibles en el tiempo colapsan en un único estado a lo largo del tiempo, sin especificar el estado final. Sin embargo, la decoherencia no resuelve por completo el misterio de por qué un sistema elige un estado concreto cuando se observa. En efecto, el verso apunta probablemente al ejercicio de la voluntad en el presente que puede permitir influir en un estado y romper la superposición. Traducción literal. Por él, el tiempo se establece, por él, nace, de hecho en él, el tiempo se basa. Habiéndose convertido en Brahman, la realidad última, el tiempo mantiene al Señor Supremo. Este verso de la Atharva Veda es uno de los más elocuentes en cuanto a la naturaleza cósmica del tiempo, Kla, dentro del pensamiento védico. No se refiere meramente al tiempo como una medida o cronología humana, sino como una entidad cósmica activa, anterior incluso a la creación, de la cual emergen todas las cosas, incluido el mismísimo Brahman en su manifestación activa y el Paramein, el supremo habitante, a menudo identificado con Prajapati o incluso Brahm. Teneitam. Movido por el tiempo es el agente primario de movimiento en el cosmos. Tenahtam. Nacido por él toda creación se da dentro de la matriz temporal. Nada puede nacer fuera del tiempo. Tadutasmin pratigitam. De hecho, todo se basa en él. El tiempo no es una consecuencia de la creación, sino su fundamento ontológico. Kla Brahma Bhtb. El tiempo, habiéndose convertido en Brahman, aquí se afirma que el tiempo no solo regula la manifestación, sino que asume la identidad de Brahman, la realidad última. Vivarti Parameinam. Sostiene incluso al Paramein, incluso las divinidades supremas están dentro del marco y orden del tiempo. El verso implica que el tiempo, Kla, es más fundamental que cualquier deidad individual, y que es, en efecto, una emanación del propio absoluto, o incluso un aspecto de su manifestación. Cuando se dice que el tiempo se convierte en Brahman, no se trata de una subordinación, sino de una identidad. El tiempo es Brahman en su forma dinámica, operativa, cósmica.
Es el principio de manifestación y disolución, el que regula los ciclos del universo, kalpas, yugas, manvantaras, y el que, finalmente, marca los límites de todo lo condicionado. En el sistema del esquía y yoga, el tiempo no es un tattva, principio, específico, pero se considera implícito dentro de práctica como factor de cambio. En el Vedanta, por otro lado, el tiempo puede ser visto como el movimiento, el velo que permite la diferenciación y transformación. Este verso se alinea con otros pasajes de las Upanishads y los Puras donde se afirma que incluso Brahma, el creador del universo, está limitado por el tiempo. El Bhagavata Pura y el Mahabharata también afirman que incluso los dioses deben actuar dentro del marco temporal, pues el tiempo es la manifestación del absoluto en el plano fenoménico. Bhagavad Gita 11:32. Klosmi loka kaya kip pravido, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos. Esta frase en la voz de K reafirma el principio que encontramos en este himno védico, que el tiempo no es simplemente una secuencia o dimensión, sino una fuerza divina activa, impersonal y absolutamente inexorable. El tiempo es una ilusión, mas su conexión con la realidad última es al limpiar el tiempo de sus ilusiones para llegar a los días de Brahman, superando la cardinalidad del mundo mortal y mundos inferiores. Jnana 1. En una ascendencia infinita hasta llegar al Brahman, atravesando por los Bhubarloka, Rakasas y fantasmas, Svargaloka, Indraloka, Heavenly Planets, Maharloka, Janaloka, Seven Sages, Tapoloka, Sakyaloka, Lord Brahma Sabode. El plano de Tapoloka sirve como puerta final, el último filtro que desvanece toda desconexión con la realidad última Brahma. Estas ilusiones junto con otros dioses y planos es infinita. Es decir, una cantidad transfinita de dimensiones superiores reunida en el conjunto de los números naturales como las realidades inferiores. En cambio, cuando hablamos de la realidad última que crea y permite la existencia de la anterior, incluso sin existir dentro de ella sino como su causa, es decir Satyaloka o el reino de Lord Brahmas, el cual corresponde a un conjunto R lo que, en realidad puede simplificarse como Aleph Omega, simplemente dejamos los otros símbolos para aclarar la diferencia de cardinalidad entre ambos infinitos, ya que no existen en dos reinos distintos, sino que Brahman genera la existencia de Tapoloka y el tiempo mismo. Por encima del propio Brahma, el creador del universo dentro del ciclo manifestado, se encuentra Krodaka y Vyu, la tercera manifestación de Vyu en la secuencia de los Puruvatras, donde se encuentra por encima Mahavyu, después Garbhodaka y Vyu y por último Krodaka y Vyu. Esta forma de Vyu yace sobre el océano de leche, Krasgara, descansando en actitud de meditación y estabilidad cósmica sobre una emanación de Ananta Ea, la serpiente infinita, símbolo del tiempo y de la eternidad sin fin. De su ombligo cósmico brota un loto dorado, Padmamba, y en ese loto nace Brahma, el ser responsable de organizar y manifestar el cosmos. Este acto no es puntual ni único, sino que se repite infinita e incesantemente, conforme a los ciclos de Jva, vida o alma individual, y Kla, tiempo cósmico. Cada universo creado tiene su propio Brahma, que surge, crea, declina y desaparece, como parte de una danza cósmica regida por el eterno flujo de la existencia. Este proceso de creación y emanación no es un acto aislado, sino parte de una cadena cósmica de causalidad jerárquica, donde Garbhodaka y Vyu entran en cada universo particular, creado por Mahavyu, y desde su forma latente genera Brahma dentro de ese universo. Brahma, a su vez, organiza los elementos, crea los mundos y las criaturas a partir del material sutil del cosmos. No obstante, el ciclo cósmico no es eterno en su manifestación concreta. Así como hay nacimiento y mantenimiento, también debe haber disolución. Aquí entra el papel fundamental de Iva, Rudra, como el principio destructor que marca el fin de cada kalpa, día de Brahma, destruyendo a la manifestación para que pueda ser purificada y recreada. Esta destrucción no es negativa, sino regeneradora. Representa la renovación del universo, como un acto de liberación, no de aniquilación. Vishnu y Shiva pueden entenderse, en este contexto, como dos polos de una realidad trascendental más elevada.
son, respectivamente, el principio preservador, sattva, y el principio transformador / destructor, tamas, que actúan sobre la materia primigenia, prakti, mediante el impulso de Brahma, rajas, el creador. Ambos operan por encima de la conciencia individual, y su interacción dinámica constituye el ciclo eterno del samsara cósmico, quedando ambas manifestaciones en un nivel Aleph Omega, Omega. En cambio Garbhodaka Sai Vishnu es el tercero, Krodakai Vyu, se difunde como la superalma omnipresente en todos los universos y se conoce como Paramnu. Está presente incluso en los átomos. Cualquiera que conozca a estos tres Vyus puede liberarse del enredo material, ya que la última hipóstasis de Vyu se encuentra y lo es todo, y sirve como unidad fundamental que interconecta absolutamente todo en el universo material junto con el propio océano Garbhodaka. Lo que deja a este lugar junto al propio Vyu en un nivel Aleph Omega, Omega, Omega. Aunque como dije, este solo es uno de los infinitos y limitados número de universos que existen dentro del océano Karana o Viraja, donde reposa la forma final y verdadera del Lord Karanodaka y Mavinu, la forma real y última de Vyu que crea y de la cual emanan un número ilimitado de universos en una cadena de ascendencia infinita hacia el propio Mahavishnu, que comparte un nivel similar a la forma real y vacío último de todos los universos Ananta Sesa, es decir Epsilon 1. Dejaré hasta aquí la primera parte. Y aunque parezca que hemos llegado al final, en realidad apenas estamos saliendo de los reinos de Durga, aquellos compuestos por la Dinakti, la energía de la dicha. Sin embargo, todo lo que hemos explorado hasta ahora no es más que una sombra, un reflejo ilusorio de las verdaderas realidades superiores. Es solo una manifestación velada, una ilusión que oculta la esencia más profunda del ser y del cosmos. Por ahora, agradezco a quienes han acompañado este análisis completo, y me despido deseándoles suerte y buena salud.